Los invito a leer en el Evangelio de Mateo. Ya ustedes lo leyeron, solo para repetirlo en caso de quienes no alcanzaron a llegar todavía en ese momento. Mateo capítulo 5, 38 al 48. Y vamos a leer de la Reina Valera de 1960, para que tengan ustedes en la pantalla lo mismo que yo tengo acá, que es la de 1960. Yo creo que Rodrigo la tiene también en el computador, ¿no? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estamos siguiendo un ordenamiento temático de las parábolas. Iniciamos hace algunos meses con aquellas parábolas que hablaban del reino. Ahora estamos en esas otras que hablan de cómo son los del reino. Y más adelante, en un futuro cercano, nos enfocaremos en las parábolas que sirven como síntesis de estas enseñanzas y que responden a la pregunta de cómo es Dios, ¿no? Entonces iniciamos con las que hablan de cómo es el reino. Estamos en un bloque amplio de parábolas que hablan de cómo son los del reino, o sea, los que participan en el reino de Dios. Y terminaremos hablando de esas parábolas que responden a la pregunta de cómo es Dios. Y quería explicar esto porque deben ser esas cosas que hace Dios nomás, ¿no? Aunque uno como que no se atreve a usar ese lenguaje de Dios me dijo, Dios nos dijo, porque se ha usado tan mal que uno prefiere ser más respetuoso con estas cosas. Pero quería decirlo porque no son parábolas elegidas a propósito de lo que está pasando en nuestra sociedad hoy, ¿no? De repente alguien dirá, el pastor habló de lo que salió en la tele, en las noticias. Qué bueno que sea así, porque significa que la palabra de Dios es contingente, pero no son elegidas a propósito de los debates que está teniendo nuestra sociedad, sino que son las parábolas que nos toca ir analizando de acuerdo a este orden temático ya preestablecido. Así es que no es que se predique contra los
actores de las grandes polémicas que estamos teniendo en la sociedad hoy día. Pero claramente nos llega a todos la palabra. Así es que de alguna forma somos interpelados nosotros y también seguramente quienes son actores actores sociales visibles, mediáticos también en esta sociedad. Pero para que se queden tranquilos y no les dé vergüenza estas cosas que de repente los pastores predicamos aquí adelante, ¿no? Después salen de acá avergonzados. Ya el pastor otra vez dijo estas cosas. Bueno, surgen de la cuestión temática, más que nada. Nos hemos introducido, a partir del capítulo 5, en una serie de expresiones y dichos parabólicos de Jesús. Eso se iniciaron en el capítulo 5. En Mateo, desde el capítulo 5 al capítulo 7, tenemos lo que conocemos como el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Jesús está en la montaña o en el monte, ha descendido un poco y hay una gran multitud. Pero de la multitud, algunos de sus seguidores se acercan cuando Jesús se sienta para enseñar. El gesto de sentarse, Mateo se detiene a explicar que Jesús se sienta y los discípulos se acercan. El gesto de sentarse tiene que ver con esa dignidad magisterial. El rabino de la época, el maestro de la época, se sienta para enseñar a sus discípulos. Así que cuando Mateo dice, Jesús baja de la montaña y se sienta, como que uno dice, se cansó y se sentó. No, Mateo está pensando en algo más. Mateo está tratando de dibujar la imagen de Jesús en nuestras mentes. Y está tratando de decirnos, el maestro se sentó a enseñar. Y no todos, sino algunos de la multitud se acercaron a escuchar. No escucharon un discurso panfletario, no escucharon un sermoncito, escucharon al que se sentó a enseñar como se sientan los maestros. ¿Ok? Así es que en eso estamos. Y Jesús ha venido señalando esto ustedes son, ¿se acuerdan? La sal, ustedes son la luz. Y el domingo pasado, es necesario que ustedes tengan un ojo bueno, como queriendo decir, el que mira la vida con malos ojos siempre la va a encontrar mala. Por lo tanto, de cómo ustedes miren depende también depende lo que tienen por dentro. Todo eso lo está diciendo el Señor en este marco de enseñanzas a los que se acercaron a escuchar. Ahora, en el texto que estamos estudiando esta mañana, Jesús aborda directamente la cuestión ética. Existe una diferencia entre ética y moral. Esta es una cuestión que es importante de definir porque estas palabras se están usando mucho en todos lados. Por eso quería ponerme el parche antes de la herida, dando explicaciones al comienzo de que estos sermones no surgen de la tele, sino surgen del tema, ¿no? Del orden. Existe una diferencia entre ética y moral, mientras que la moral es esa manera aceptada por todas las sociedades, aceptada de lo que es bueno y lo que es malo. La ética en realidad son esos principios que rigen el discernimiento de lo bueno y lo malo. Todas las sociedades y todas las épocas tienen su moral, porque todas las sociedades y todas las épocas y todas las culturas tienen un set o un pool de normas que aceptan como buenas y de normas que aceptan como malas. Y esto es así también en distintas épocas. Si uno se sienta a comer a la mesa, el día domingo normalmente es este momento de las reuniones familiares donde nos juntamos con la familia a veces extendida, quienes tienen su familia en las mismas ciudades. A veces en la mesa uno tiene a los hijos, a los nietos, pero también a los padres y a los abuelos, y el Señor da esas bendiciones. Proponga la conversación de qué era
lo moralmente bueno en su época. Y va a tener usted al menos 5 respuestas distintas. Era inmoral que una mujer se ponga pantalones en mi época, va a decir uno de los integrantes de la conversación. Otro va a decir, era inmoral andar con el pelo todo suelto y chascón. Otro va a decir, es inmoral que no nos den educación gratuita y de calidad. Ya ustedes van identificando las edades, ¿no? Bueno, yo no me voy a meter en ese tema. Lo que quiero decir es que todas las sociedades tienen un pool de normas y de estándares que conforman la moral de la sociedad. La moral de la sociedad. Toda la sociedad. La ética, en cambio, es otra cuestión. La ética tiene que ver con los principios que rigen el discernimiento de lo bueno y lo malo. Algo puede ser moralmente bueno, pero éticamente malo. Les pongo el caso de la Alemania nazi de la época de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplos extremos, pero sirven para los ejemplos, digamos. La gran mayoría de la Iglesia alemana consideró que era moralmente bueno apoyar el régimen nazi. Las banderas nazis estaban en los templos evangélicos. Los cristianos alemanes se les llamaba. Pero había un grupo pequeño, insignificante, marginal, que decía, ok, puede que esto sea moralmente bueno porque la moral de la sociedad aguanta estas cosas. Pero en la búsqueda, en el discernimiento de lo que es la voluntad de Dios para nuestra sociedad, lo que hacen las iglesias es malo. Moralmente bueno, éticamente perverso. Y esos cristianos se rebelaron contra la moral, o sea, fueron inmorales, y siendo inmorales, hicieron la voluntad de Dios y denunciaron el régimen nazi. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ¿cierto? Esta diferencia hay que mantenerla y hay que recordarla y meterla también en nuestras conversaciones. Porque a uno como que le asusta cuando alguien le dice, oye, pero eso es inmoral. Y entonces uno dice, chuta, entonces tengo que hacer lo que me dice, porque si no va a considerar que yo soy un inmoral. A veces hay que ser inmoral. Pero eso lo pongo entre comillas, ¿no? Ustedes tienen que entenderlo. A veces hay que ser inmoral, porque siendo inmoral es la única forma, a veces, de hacer la voluntad de Dios. Como los cristianos alemanes y la iglesia confesante en Alemania, y como Jesús. De eso trata el discurso del Señor en este momento. El cristianismo ha tenido muchas morales en todas las épocas. ¿Sí? En todas las épocas. Todas esas morales, esos sistemas, todos dicen que vienen de Dios, todos. Nunca van a escuchar a un cristiano decir que su época moral es del diablo, sería absurdo, todas. Por ejemplo, la moral, sigamos con el ejemplo ya que le dimos como caja a los alemanes, pobres alemanes. No son todos los alemanes, el régimen nazi nomás, ¿ya? Ellos también decían que venía de Dios. La moralidad de la época victoriana. La gente se vestía hasta aquí arriba y tenían barrios donde consumir prostitución, barrios donde consumir sexo gratis o pagado, barrios, los mismos que se vestían hasta acá arriba. Por eso se habla de la doble moral victoriana. Eso también decían que provenía de Dios, su moral. La moral de los cruzados, lo hemos hablado acá en otras ocasiones, que buscan a Dios antes de salir a asesinar musulmanes. Y también decían que venía de Dios. Todas las morales dicen que vienen de Dios. Por eso la Biblia
En cambio, nunca ha comunicado una moral. Y la Biblia nunca ha pretendido, ni pretende, y no pretenderá, porque la Biblia no va a seguir creciendo, sino que es lo que tenemos, comunicar una moral. ¿Qué es lo que sí encontramos en la Biblia? Encontramos pautas éticas, pautas para discernir la voluntad de Dios. Por eso la Biblia permanece para siempre, pero las morales no. Porque las morales son un set de normas que se consideraron buenas en un momento. En cambio, la Biblia, como entrega pautas para discernir lo bueno, la voluntad de Dios, y lo malo, lo que no es la voluntad de Dios, esas pautas pueden ser aplicadas en todos los tiempos. Por eso cuando yo leo la Biblia en esa mesa compartida donde está la abuela, la madre, el hijo, la nieta, si hablo de morales, estamos todos divididos. Si hablo de la Biblia, podemos encontrar juntos la voluntad de Dios para el tiempo de la abuela, para el tiempo de la madre, para el tiempo del hijo y para el tiempo de la nieta. Porque la palabra de Dios entrega principios para buscar, para discernir, esa palabra hay que grabársela, para discernir la voluntad de Dios en todos los tiempos. ¿Bien? Lo que estamos viendo en este grupo de parábolas tiene que ver con el comportamiento de los del reino. Los discursos parabólicos de hoy, lo que acabamos de leer, muestran ese mecanismo por el cual Jesús instala en sus seguidores una forma de pensar lo bueno y lo malo. O sea, una forma de pensar los principios éticos. Al hacerlo, al enseñar Jesús una forma de pensar, una forma de discernir la voluntad de Dios, el principio ético, al hacer esto, he buscado toda la semana cuál es la palabra más adecuada, no se me ocurrió. Jesús hace explotar el sistema valórico y moral de los religiosos de la época. Los hace explotar. Busqué otras palabras, me parecieron inadecuadas para decirla acá. Rompe con todo, desmantela el sistema moral tan armadito y aplaudido que tenía la religiosidad del siglo I. ¿Cómo lo hace? Y aquí propongo 3 caminos simplemente. Primero, Jesús hace explotar el sistema de la época proponiendo una medida, un estándar muchísimo más alto que el que ellos tenían. Muchísimo más alto que el que ellos tenían. Nosotros leímos desde el versículo 38, pero este discurso parte en el versículo 1 del capítulo 5. Entonces, los quiero llevar atrás. Vamos al versículo 17. ¿Se fijan? 5:17. Es un gran discurso que va hasta el capítulo 7. Los voy a hacer retroceder para ver de dónde vienen estas ideas. 5:17 en adelante. Seguimos en la Reina Valera del 60, querido Rodrigo. La Reina Verdadera, decía un amigo, ¿no? Hay hartas versiones de la Biblia en castellano, la Reina Valera es una de las más aceptadas por todos y por eso la leemos. Sí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque vieron que Jesús, con todas sus enseñanzas, como que generaba esta sospecha de que este viene con una enseñanza completamente nueva. No, si este joven maestro de Galilea, porque Jesús venía del norte de Galilea, era un provinciano, viene a Jerusalén, bueno, ya en Galilea está enseñando, este viene a destruir la ley del Señor. Viene con ideas nuevas, que lo quiere cambiar todo, entonces Jesús como que necesita poner las cosas en claro. No piensen que he venido a abrogar, a anular la ley o los profetas. Tranquilos.
No he venido a abrogar, sino que vine para cumplir. La palabra cumplir nos induce a error. Aquí los estudiantes de griego le van a sacar más provecho a esto. La palabra griega, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griega que Reina Valera traduce como cumplir es una palabra que es en griego pleroo, que significa en realidad completar. Por eso debe haber sido fácil confundirse y han puesto cumplir. Pero lo que Jesús está diciendo es, yo vine a completar, a hacer completo o completa la ley. Con lo cual, Jesús está haciendo las paces con ellos, pero no tanto, porque lo que les está diciendo es que la ley que ellos están obedeciendo está incompleta. Yo no vine a anularla, yo vine a completarla. No sé qué era más chocante para ellos. La ley que ustedes conocen y que recitan de memoria, felicidades, aquí está la estrellita, pero está incompleta. ¿Ustedes pueden imaginar lo que fue esta escena? Jesús parado frente a un grupo de seguidores, había hecho uno que otro milagro, pero Jesús no era uno de los famosillos de la época. Y se para delante de ellos y les dice, yo vine para poner la parte que le falta a su ley. ¿Pueden imaginar el odio que habrá causado en los religiosos de la época una declaración de ese tipo? Porque de cierto os digo, verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Se refiere a unas palabras hebreas, unas letras hebreas que son precisamente con la forma de cuñas y de comas. Ni esas cositas insignificantes van a pasar. Hasta que todo se haya convertido en algo completo. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy, muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo a ese grupo que está escuchando, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no sé si habían escribas y fariseos escuchando, probablemente, porque eso siempre andaban escuchando, pero más de lejito, porque Jesús los retaba en público. Si no fuere mayor que la de estos especialistas en la Torá, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí se les vino el mundo abajo. Los fariseos, es una palabra que viene del arameo, que significa separados, son especialistas en la Torá, en la ley. Son profundos conocedores de la ley. De hecho, el grupo fariseo surge porque el pueblo de Israel está apartándose de la ley de Dios. Eran grupos radicales, grupos laicos, no eran sacerdotes. Por lo tanto, el fariseísmo era muy amado dentro del pueblo y había extendido el conocimiento de la ley a todo el pueblo de Israel. Era un grupo muy, voy a usar esta palabra, democratizador de la ley del Señor. No era una élite, pero eran radicales en su comportamiento. Eran muy rigurosos. Nosotros no deberíamos pensar que el mensaje de Jesús avala la mediocridad ética.
Jesús no está diciendo algo así como que en lugar de ser tan radicales como los fariseos, tengamos un comportamiento light, total. Viva la pepa, dice un amigo mío, así como, seamos como sintamos en el corazón. Uno no debiera imaginar a Jesús como un maestro superficial, que aplauda la mediocridad moral o ética. Por el contrario, a ese grupo que se acercó, les dice, yo vine a cumplir, a completar, como quien dice, a poner la parte que le falta a esto que ustedes conocen de memoria, pero luego les dice, sí, pero no se relajen o no se hagan expectativas. Si la justicia de ustedes no es superior a la de estos radicales, no entrarán en el reino de los cielos. La pregunta que deben haberse hecho ellos y nosotros también, ¿cómo se puede ser más justo que los fariseos? ¿Cómo puedes vivir una vida más consagrada que estos que han dedicado su vida a ser consagrados? Aquí está la novedad del reino de Dios. Y aquí está, y esto lo digo de puro entusiasmo, la genialidad de Jesús. Porque no cambia las leyes por otras leyes mejores. No cambia los textos inadecuados por otros textos más adecuados. Jesús lo desmantela todo. Lo destruye todo para construirlo sobre nuevas bases. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Entonces, ¿cómo hace explotar la moralidad? Primero poniendo un estándar mucho más elevado. La gente pensaba que los fariseos eran santos. De hecho, su nombre significa eso, los separados. Jesús le dice, lo mínimo para todos ustedes que quieren entrar al reino es ser superiores a todos ellos. Con eso nos deja todos fuera. Pero al hacerlo así, ubica a los fariseos en el mismo plano de pecaminosidad que todo el resto. Lo segundo, Jesús hace explotar la moral religiosa de la época reemplazando la fuente del mandamiento. No solo cambia el mandamiento, cambia la fuente, el origen del mandamiento. Otra vez, esto viene desde atrás, así es que les cito varios textos bíblicos. El 21, Rodrigo. 5:21. Vamos, el 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso de oísteis es muy importante porque solo un 4% de la población del Imperio Romano sabía leer. La mayoría de estas personas nunca había leído un texto bíblico, nunca. Con suerte los sacerdotes tenían acceso a los fariseos, a algunos rollos de la Torá, porque no tenían Biblias, tenían rollos. Más encima los judíos no usaban el formato libro, usaban el formato rollo. Así es que había algún rollo en tal sinagoga, otro rollo en tal sinagoga, y entonces la mayoría del pueblo lo único que hacía era oír cuando el encargado de la liturgia leía el texto. Entonces Jesús dice muy bien, oísteis a los antiguos, o sea, que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso es la ley tal como está. Así sale en la Escritura. Jesús ahora instala un nuevo origen de autoridad. Verso 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo que quiero mostrar acá es que Jesús se posiciona como una autoridad mayor al texto escrito. ¿Se entiende esto?
Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo, y la gente se preguntaría, ¿y quién es él? Porque una cosa es que el rabino me diga, Moisés dijo tal cosa, y otra cosa es que aparezca este desconocido a decirme que está bien, Moisés dijo tal cosa, pero escúchenme a mí, porque yo vengo a completar lo que Moisés no sabía. Eso es escandaloso, y eso es lo que hace Jesús. Reemplaza el origen, la fuente de la autoridad. Verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. 28. Pero yo os digo, otra vez, claramente, el texto bíblico decía, no cometerás adulterio, si eso lo dicen hasta los 10 mandamientos. Pero Jesús se para frente al texto leído, al que todos los fariseos tienen como máxima autoridad, y dice, pero yo les digo algo sobre lo que Moisés no tenía idea. Yo les digo, y la gente dirá otra vez, ¿y quién es este que quiere ponerse por sobre Moisés? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. 32. Pero yo les digo, sistemáticamente va quitando autoridad a lo escrito y va atribuyéndose a él mismo como Señor la autoridad. Verso 33. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. 34. Pero yo les digo que no juréis. 38. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. 39. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo os digo que ame a vuestros enemigos. Jesús desmantela, hace explotar el sistema religioso y moral de la religiosidad de la época. Primero, estableciendo un estándar tremendamente alto. Segundo, proponiendo un nuevo origen para la autoridad. Con razón el apóstol Pablo va a decir años más tarde, no tenemos más ley que Cristo. Por eso Pablo habla de la ley del Espíritu, la ley de Cristo, para decirnos que por la otra ley es imposible y que la ley de Cristo es muy superior. Tercero, Jesús hace explotar el sistema moral de la época también cambiando el objetivo de la ética. En todos los textos que leímos, el pero yo les digo propone como meta del comportamiento al prójimo. Pero yo les digo, pongan la otra mejilla, entreguen también la capa, vayan con él una milla más, no le niegues al que pide prestado, ama a tus enemigos, bendice al que os maldice. Propone un estándar muy superior, en primer lugar. En segundo lugar, cambia el origen de autoridad. En vez de tener un texto escrito, se pone él como autoridad. Y en tercer lugar, cambia el objetivo del comportamiento. ¿Para qué comportarnos bien? ¿Para no ir al infierno? No. Para ayudar al prójimo. Al prójimo la otra mejilla.
al prójimo la capa, al prójimo la otra milla, al prójimo dar prestado, al prójimo, al enemigo amar, al que maldice bendecir. ¿Se trata esto de textos que reemplazan a otros textos? No. Son ejemplos. Jesús acaba de desmantelar un sistema moral que se funda en texto. No está instalando un nuevo texto. Porque si esto fuera interpretado literalmente, nosotros seríamos los fariseos del día de hoy. Nosotros tendríamos que decir, ok, al que me pide ir con él 1 milla, voy con él 2, pero no me pida 1 centímetro más. 70 veces 7, pero las 71 que se las aguante, porque... ¿O no? Si fuéramos fariseos haríamos eso. Si Jesús estuviera proponiéndonos una nueva ley, una nueva Torá, un nuevo texto escrito sobre el cual fundamentar la ética, tendríamos todo el derecho a ser legalistas y decir, bueno, pues si dice 1 milla más nomás, no dice 1 milla y 1 metro. Dice la capa, no dice el maletín o... Dice prestado, no me prohíbe cobrarle intereses. Prestado, no dice que no le cobre. Pero Jesús no está haciendo eso. De eso se está alejando. Lo que está proponiéndonos es un nuevo enfoque. Por eso decimos que Jesús hace explotar el sistema moral de la época. Está Jesús instalando un nuevo sentido de la ley. Se trata de un cambio de fuente. Antes, el principio ético se buscaba en lo escrito. Jesús ahora está proponiendo buscar el principio ético en su persona. Por eso esta cuestión es tan complicada, hermanos. Es mucho más fácil que Jesús nos hubiera heredado un manual. Porque aquí habla de capas, pero el tipo del lado de mi casa no me está pidiendo una capa, me está pidiendo una frazada. Y la Biblia no dice nada de frazadas. Hubiera sido más fácil que dijera frazada para saber si se la doy o no se la doy. Pero Jesús no está interesado en crear nuevas normas escritas. Está interesado en proponer un nuevo corazón, en proponer un nuevo origen y un nuevo objetivo del comportamiento. Por eso, lo decíamos acá hace algún tiempo, por eso de Jesús la gente decía que hacía el bien. Y por eso Pablo dice, nuestra ley es Jesús. Con todo lo problemático que ha sido esto por 2000 años. Terminemos con esto. Jesús debe haber notado la cara de desconcierto que tenían estos expertos en la Escritura. ¿Y qué hacemos con todos los textos que nos aprendimos de memoria para tirárselo a los pecadores? Ellos, no nosotros no hacíamos eso. Pero ellos se aprendían textos de memoria. Entonces si venía alguien con un pecado, ¡pum!, le tiraban el texto de memoria. Bueno, ¿para qué vamos a mentir? Nosotros también a veces hacíamos eso. Se separó, ¡pum!, ahí está el texto para los separados. ¿O no? Lo pillaron fumando, ¡pum!, ahí está el texto para los que fuman. Llegó tarde al culto, ahí está el texto para los que llegan tarde. Debe haber alguno por ahí, ¿no? Siempre hay algún texto para todo. ¿Qué hacemos con todos esos textos? Jesús debe haber visto la cara de estas personas y termina en el capítulo 7, y aquí me adelanto, espero no arruinarle el sermón a ninguno de los pastores que viene después, con una frase que debe haber sido devastadora para los que fundan los principios éticos en letras. Así que, capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mire lo que dice. Porque esto es la ley y los profetas. Uy. ¿Cómo cumplir la ley y los profetas? Los fariseos pasaban años memorizando cuestiones.
Y Jesús se las resume en una frase. Toda la ley y los profetas consiste en esto. Esta frase podía haberla dicho cualquiera de nuestros sabios en la iglesia. Hagan con otros lo que quieres que hagan contigo. Nosotros hemos convertido la Biblia en lo mismo en que la convirtieron los escribas y fariseos. La Biblia nos sirve para pelearnos con todo el mundo. Con la Biblia nos peleamos con nuestros hijos, con nuestros esposos y esposas. A bibliazo limpio nos peleamos con los hermanos de otras iglesias. ¿O no? Igual que los fariseos. Decimos que somos cristianos, nosotros no somos fariseos, nosotros la entendemos bien, pero ellos la entendieron mal. Pero la verdad es que la entendimos igual que ellos, porque la usamos igual que ellos. ¿Realmente nuestra búsqueda de la voluntad de Dios responde al Espíritu de Jesús? ¿O en realidad nosotros vivimos bajo morales y no bajo principios éticos? Jesús propone conducta mucho más elevada y menos mediocre que los religiosos. No se justifica el pecado, no se justifica la mediocridad. La gracia no es para ser flojito con el comportamiento, o flojita, no es. El estándar de Jesús es muy elevado, pero, sin equivocarse, nuestra conducta no se origina en textos bíblicos citados, se origina en Cristo. Cristo es nuestro modelo. Cristo. Y lo último, nuestra conducta ha de estar dirigida, no a satisfacernos a nosotros mismos. A veces uno, como predicaba el pastor Ricardo el domingo pasado, uno es un poco amargo, ¿no? Y entonces los textos que hablan de prohibir cosas nos quedan bien, porque uno mismo es de eso. Uno es así, aunque no tuviera ningún texto, uno sería igual así, porque por carácter somos un poquito amargos, ¿no? La ética de Jesús está dirigida al bien del otro. Y el otro puede ser, el otro o la otra puede ser lo que ustedes quieran. El de otra religión, el otro evangélico, que es más gritón y saltón que nosotros, o menos, el otro que es de otro estrato social, el otro que habla otro idioma, el otro que se viste de otra manera. El comportamiento de Jesús va dirigido o propone que el nuestro vaya dirigido hacia el otro. Nuestra sociedad necesita de esto, hermanos, lo necesita. Que vivamos no proclamando morales cristianas de nuestro tiempo o de otro tiempo. Nuestra sociedad necesita que nos preguntemos, bajo los principios del reino de Dios, cuál es la voluntad de Dios para cada caso específico, tomando en cuenta que la mediocridad no se nos permite, tomando en cuenta que no son los textos nomás, sino el propio Jesús el que está en el origen, y tomando en cuenta que se espera que nuestra actitud bendiga al necesitado. Amén. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos este momento en que podemos compartir esta conversación. Te rogamos, Señor, que nos bendigas el resto de este día, que nos lleves a casa con bendición, que seamos bendición a otros. Hay personas, Señor, que no necesitan capas, pero necesitan frazadas, que no necesitan que vayamos con ellos una milla, sino que necesitan educación, que no necesitan simplemente que pongamos la otra mejilla porque no nos están golpeando, pero necesitan que comprendamos algunos de sus comportamientos. ¿Qué sé yo? Frente a tantas cosas, no hay cómo encontrar un texto bíblico, pero tú sigues vivo y presente entre nosotros, asegurando que sigue siendo el origen de nuestro comportamiento, el origen de nuestra ética o de nuestros principios éticos, que podamos discernir tu voluntad en los tiempos difíciles que nos tocan. En el nombre glorioso, poderoso y siempre presente del Señor de los señores Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor.